Buenas tardes a todos. Estamos ya casi listos para empezar este conversatorio sobre el examen preliminar, la situación de Venezuela y Colombia. Vamos a esperar 2 minutos que se conecten todos los panelistas y empezamos. Ahora sí, bienvenidos todos a este conversatorio sobre el examen preliminar y la situación de Venezuela y Colombia. Nos acompañan 3 invitados de lujo: nuestra directora ejecutiva, la profesora de la UNIMED, Andrea Santa Cruz; Michelle Reyes Mil, profesora de Derecho Internacional en la Pontificia Universidad Católica del Perú; y Juan Carlos Ospina, abogado y profesor de la Universidad de los Andes. En principio, vamos a tener a la profesora Michelle Reyes, que nos va a hablar un poco sobre el examen preliminar y todas las acciones, el examen preliminar ante la Corte Penal Internacional y todas las acciones que tienen los estados que son parte del Estatuto de Roma para frenar su avance a la fase de investigación. Muchas gracias a todos y antes de empezar quisiera recordarles que si tienen alguna pregunta para los panelistas, tienen una sección de preguntas y respuestas en las que pueden colocar sus preguntas y a quién va dirigida. Eh, bueno, lo dejo con Michelle. Espero. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, mejor dicho. No sé si me escuchan bien. Sí, se escucha perfecto. Sí. Perfecto. Y si me pueden confirmar también el tiempo para no hablar de más, por favor. Tienes 20 minutos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la UNIMED, muchísimas gracias a la profesora Santa Cruz, con quien he tenido el enorme gusto de colaborar ya hace varios años, y doy fe de su profesionalismo, su excelencia académica, y siempre sus ganas de dar a conocer muchos de los aspectos el examen preliminar en Venezuela y por supuesto la situación de derechos humanos que llevó a la apertura de ese examen preliminar, y por supuesto también honrada de compartir este panel con el profesor Ospina, con Juan Carlos Ospina, con quien también hemos tenido el gusto de trabajar hace muchos años, y sé que esta va a ser una charla muy interesante, así que muchísimas gracias. Los saludo además desde, bueno, actualmente desde el Cusco, donde estoy unos días, así que encantada de poder acompañarles. El día de hoy creo que vamos a tener una conversación muy interesante sobre el estado actual de dos exámenes preliminares muy importantes para la Corte y también muy importantes para la región latinoamericana, para Colombia y Venezuela, y que, como saben, llegan en un momento clave de la Corte Penal Internacional, llegan en un momento, disculpen que estoy pausando para respirar, estoy recién llegada a la altura y me ha chocado un poquito, en un momento clave también para la Corte, en el sentido de que, como saben, tenemos un nuevo liderazgo en la Corte Penal Internacional. Desde tan solo hace unos días asumió la Fiscalía de la Corte Penal Internacional el fiscal Karim Khan del Reino Unido, y hemos tenido unas semanas de mucho movimiento en la Corte Penal Internacional. Hemos tenido mucho movimiento en una diversidad de frentes, pero en lo que se refiere a investigaciones y exámenes preliminares, han habido bastante novedades, ¿no? Tenemos una fiscal, Fatou Bensouda, que dejó su puesto después de 9 años como fiscal, pero después de casi 20 años en la Corte. Recordemos que la fiscal Bensouda había sido la fiscal adjunta del primer fiscal Luis Moreno Campo.
Y creo que si puedo tomarme un minuto para hacer una reflexión también sobre su gestión, creo que tuvimos una gestión interesante con varios aspectos novedosos que presentó la fiscal. Quizá uno de sus grandes legados fue el tema de dejar dejar claridad en varias políticas de la Fiscalía. Adoptó una política sobre priorización y selección de casos, que animo a todas y todos a revisar. Avanzó una política en tema de niñez, dejó sentada una política en temas de género, nombrando una asesora en género por primera vez en la historia de la Corte Penal Internacional. La semana pasada impulsó la política, la primera política sobre patrimonio cultural, inspirada también en casos como el de Al-Mahdi, por ejemplo. Completó hace un mes una política de la Fiscalía en torno a cómo concluir investigaciones, o sea, cómo debería trabajar la Fiscalía hacia las investigaciones. Entonces, el primer gran cambio en la Fiscalía, en la Corte, ha sido justamente el cambio de liderazgo en la Fiscalía, el primer gran cambio en este momento, me refiero. Y el segundo fenómeno en el cual se insertan estos dos exámenes preliminares, y tanto Andrea como Juan Carlos lo han seguido también muy de cerca, es el proceso actual, mejor dicho, en el marco del último año y medio más o menos, en el cual se ha visto, se ha venido analizando con detenimiento el funcionamiento de la Corte, y es el proceso de revisión de la Corte Penal Internacional. Este es un proceso holístico que abarca todos los órganos, o prácticamente todos los órganos de la Corte Penal Internacional, donde se le encargó a un comité de expertos independientes mirar pues prácticamente todos los aspectos del trabajo de la Corte e identificar mejoras en el mismo, ¿no? Y por supuesto que eso incluyó también la conducción de los exámenes preliminares. En el contexto de exámenes preliminares e investigaciones habían habido críticas en torno a la duración, había habido críticas en torno a la falta de diversidad geográfica. Todas las investigaciones, hasta hace poco, todas las investigaciones estaban ubicadas en el continente africano. Ojo, eso hay que tomarlo con pinzas, porque la mitad de ellas habían sido referidas por los propios estados, y adicionalmente 2 de ellas habían sido remitidas por el Consejo de Seguridad, la de Darfur y la de Libia. Vimos una mayor diversidad entonces en la apertura de investigaciones. Tenemos una investigación en Georgia, y tenemos 2 investigaciones que se han abierto hace muy poco, y creo que demostraron una decisión muy valiente por parte de la fiscal, que fue la investigación en Afganistán y la investigación en Bangladesh, Myanmar, y la solicitud de apertura también en Palestina. Y hemos visto también entonces una mayor diversidad geográfica también en los exámenes preliminares, incluyendo los 2 que tenemos en la región, y potencialmente un tercer examen preliminar en México, si es que consideramos aquellas situaciones de examen preliminar que se encuentran en esta denominada fase 0, ¿no? El tema de duración ha sido también un tema que los expertos independientes han mirado con detenimiento. Creo que acertadamente establecieron que no se debería poner un plazo, porque cada examen preliminar hay que mirarlo atendiendo a las particularidades. Vemos el examen preliminar en Colombia, que Juan Carlos va a poder comentar con un poco más de detalle, con 17 años de duración, por ejemplo. Un examen preliminar en promedio dura unos 4 años más o menos de duración. El examen preliminar en Venezuela está un poco por debajo de eso. Así que si bien en estas recomendaciones que se hicieron sobre esta reforma integral a la Corte Penal Internacional, se optó acertadamente, repito, no establecer un plazo,
sí se hizo mayor énfasis en ir brindando, como ya se venía haciendo, pero en ir brindando claridad en cada una de las fases del examen preliminar. Y en el examen preliminar en Colombia, como hemos visto, y Juan Carlos estoy segura lo va a mencionar con mayor detenimiento, una serie de parámetros o benchmarks de qué cosa debería estar mirando la Corte Penal Internacional al momento de decidir qué hacer con un examen preliminar, ¿no? En este año, en el 2021, entre el 2020 y el 2021, hubieron además novedades con otros 3 exámenes preliminares. Se concluyó el examen preliminar en Nigeria y se concluyó el examen preliminar en Ucrania. Y esa conclusión significó que la Fiscalía llegó a una conclusión en el sentido de un convencimiento de que se reunían todos los requisitos jurídicos según el estatuto para proceder a una investigación, que la profesora Santa Cruz, que Andrea va a hablar un poquito más sobre los exámenes preliminares, pero lamentablemente por un tema de capacidad en cuanto a presupuesto y en cuanto al número de personas en un equipo también producto de ese presupuesto, es que nos encontramos en algunos exámenes preliminares en esta situación limbo, ¿no? De que se concluye el examen preliminar, y por concluye no me refiero a que se cierra, sino que se concluye, se cumplen con cada una de las fases requeridas para proceder a una investigación, pero no se procede a una investigación justamente porque hay una cola, digamos, en el sistema, hay muchas exigencias, a la Fiscalía la jalan un poco por todos lados, pero no se tiene el presupuesto para poder avanzar y abrir una investigación. Entonces, también ese es el debate que hemos conversado con muchos colegas de la sociedad civil, muchos académicos también, sobre qué es mejor, ¿no? Si abrir una investigación y que quede congelada sin casos, o concluir un examen preliminar y luego que quede en esta fase un poco congelado en el tiempo, ¿no? Antes de que se proceda a investigación. Yo la verdad no tengo la respuesta. Evidentemente lo ideal es que se proceda a una investigación y que ahí se pueden abrir los casos. Recordemos todos y todas que únicamente hay casos en la fase de investigación, ¿no? Y el otro examen preliminar en el cual hubo novedades los últimos meses fue el examen preliminar Irak, el Reino Unido. Recuerden que este era el segundo examen preliminar en Irak y se había abierto por presuntos crímenes de guerra cometidos por nacionales del Reino Unido en el territorio de Irak. Irak no es un estado parte, o sea que solamente se puede investigar los crímenes presuntamente cometidos por nacionales de un estado parte. La Fiscalía lo cerró por un análisis del principio de complementariedad, considerando que se había un convencimiento de que las medidas que se tomarían eran medidas que cumplían con el estándar de complementariedad. Esto no ha estado exento de críticas. Ha surgido muchas preguntas en torno a si esta es una nueva aproximación al test de complementariedad, porque como vamos a ver ahora, el test de complementariedad que se había adelantado por la Corte, sobre todo a la luz de acciones en el marco del artículo 19 del Estatuto de Roma que vamos a comentar, es un test que se centra en medidas nacionales que ya se están tomando, ¿no? Y eso nos permite me permite pasar al examen preliminar en Venezuela, y me voy a centrar en Venezuela 1 sobre todo, porque el eje del examen preliminar en este momento es, estamos en la fase de admisibilidad, ¿no? De admisibilidad propiamente dicho, donde se analiza tanto la complementariedad como la gravedad. La Fiscalía ya superó la fase 2 sobre jurisdicción. La Fiscalía ya llegó a una conclusión en Venezuela 1 que se trataba de crímenes de lesa humanidad dentro de la competencia de la Corte y que por lo tanto el análisis se tendría que centrar en el tema de complementariedad y gravedad. Y en este contexto, recuerden que el anuncio en que se pasaba a fase 3, la fase de admisibilidad,
Se hizo en noviembre del año pasado. Y en este contexto, pues, existían fuertes indicios, por lo menos, y todo lo que afirmo lo hago sobre información pública, por si acaso solo quería dejar eso bien claramente establecido, pero había bastantes indicios de que la fiscal estaría preparada para llegar a una conclusión. Ella misma lo anunció en su comunicado el último día de su mandato, de que está preparada para llegar a una conclusión en el examen preliminar en Venezuela, pero como saben, el Estado venezolano tomó una serie de medidas frente a la Sala de Cuestiones Preliminares, solicitando una serie de esclarecimientos. Entonces, quiero tener bien la fecha, por eso saco mis notas a la mano. Se trataron entonces de tres solicitudes, si lo pudiéramos llamar así, una suerte de opiniones consultivas que le hace el Estado a la Sala de Cuestiones Preliminares. Dio una suerte de entre comillas, porque fue el contenido mismo no lo conocemos, más allá de lo que el propio Estado venezolano ha anunciado, pero fueron comunicaciones donde se solicitaba a la Sala de Cuestiones Preliminares que establezca que la Fiscalía debe cooperar con el Estado venezolano a la luz del artículo 93 del Estatuto de Roma. Aquí, pues mi lectura es que hay que tomar eso en consideración según lo que postula el artículo. El artículo lo que postula es que la Fiscalía podrá cooperar, la Fiscalía de la CPI podrá cooperar con los Estados partes. No hay una obligación de cooperación de la Fiscalía de la Corte hacia los Estados partes, sino más bien viceversa. Entonces vamos a ver qué cuestión determina ahí la Fiscalía de la Sala de Cuestiones Preliminares. Hubo un segundo comunicado donde el Estado venezolano le solicita a la Sala de Cuestiones Preliminares una suerte, sobre la base del artículo 46 del reglamento, una suerte de control judicial, donde lo que se alega es que algunas de las pruebas que fueron presentadas fueron, por ejemplo, obtenidas ilegalmente, donde se parecería sugerir una suspensión del examen preliminar. Y ahora vamos a hablar un poco sobre lo que el artículo 18 y 19 del Estatuto de Roma permite. Y después hubo una tercera comunicación donde se le solicita a la Sala de Cuestiones Preliminares que le solicite a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que convoque a las partes del examen preliminar a una reunión conjunta. Aquí otra precisión, no hay partes propiamente dicho en el examen preliminar, sino que hay partes una vez abierta la investigación. Dentro de estas solicitudes que hizo el Estado venezolano, también hubo una suerte de protesta al señalar que la Fiscalía de la CPI no le había dado un espacio a el Estado venezolano. Yo aquí discrepo, por supuesto, muy respetuosamente. Creo que han habido, de la información pública que ha habido, han habido varias ocasiones de encuentros entre la Fiscalía de la CPI y el Estado venezolano. Y aquí quisiera hacer una precisión. Yo sé que a menudo cuando salían fotos de las reuniones, muy públicas, ¿no? Por supuesto, fotos de las reuniones entre la Fiscalía y la delegación venezolana, o notas de prensa en torno a esas reuniones, generaban preocupación entre varios sectores de la población, de qué significaba esto, etcétera. Pero yo creo que eso no debe ser una situación que genere preocupación, porque tenemos que recordar que, en primer lugar, la Corte Penal Internacional tiene una naturaleza dual. No solo es un órgano judicial, sino también es
una organización internacional y Venezuela es un Estado miembro de la Corte Penal Internacional y está en todo su derecho de tener este tipo de reuniones. Creo que es positivo y saludable. Y en segundo lugar, creo que ya no mirando a la CPI como una organización internacional, sino ya mirando el lado judicial, que la Fiscalía se reúna con la delegación venezolana es también positivo, en el sentido de que la Fiscalía tiene que demostrar también que se ha reunido con todas las partes interesadas, ¿no? Y también ha tenido muchas reuniones con sociedad civil. Entonces creo que no solo es saludable, sino necesario que haya ese intercambio con todos los actores interesados. Así que, bueno, vamos a ver qué cosa sale de estas acciones planteadas ante la Sala de Cuestiones Preliminares. Lo que sí ha habido es un poco de confusión, que yo misma comparto, sobre qué exactamente son estas medidas que se han solicitado, sobre todo en una fase de examen preliminar, ¿no? El Estatuto de Roma es muy claro de que se puede hacer en fase de investigación, ¿no? Y en fase de investigación, de nuevo, siempre a la luz del principio de complementariedad, pero en fase de investigación tenemos el artículo 18, que una vez anunciada la apertura de investigación, se le da un plazo a los estados para solicitar una suspensión de un año. Tenemos el artículo 18, el Estatuto de Roma para ello. Entiendo que nunca se ha utilizado. Afganistán ha hecho ahora una solicitud para utilizarla. Y después, sobre todo, tenemos el artículo 19. El artículo 19 del Estatuto de Roma es algo así como una última oportunidad, ¿no?, que se le da al Estado para cuestionar la admisibilidad de una causa o de una situación o de un caso en concreto, mejor dicho, y no solo donde, de nuevo, es impugnar esa admisibilidad. Dicen, no, esa competencia la debo ejercer yo, Estado, ¿no? Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en los casos Mutaura, en la situación de Kenia, y una quizá la jurisprudencia más interesante al respecto sobre el artículo 19 es la del caso Gaddafi en la situación de Libia, ¿no? Donde se utilizó esta medida nuevamente una vez abierta la investigación en dos ocasiones, porque se solicitó por parte del Estado y luego se solicitó por parte de la defensa de Gaddafi. ¿Y cuál era el argumento? El argumento era que Libia estaba en una posición para llevar a cabo esa investigación. Y a partir de esa jurisprudencia, a partir de ese caso, ambos fueron rechazados por la Sala de Cuestiones Preliminares. O sea, en ambas solicitudes de impugnación de admisibilidad, la Corte Penal Internacional reafirmó la competencia de la Corte. Pero básicamente el Estado de Libia decía, no estamos en la capacidad de llevar a cabo esta investigación, hemos hecho una serie de reformas, etcétera. Y aquí fue donde se afinó qué cosa entiende la Corte por complementariedad, ¿no? Entonces, es una jurisprudencia muy importante, porque ya teníamos, por supuesto, la lectura del artículo 17, el estatuto, el artículo 1, el preámbulo, ¿no?, el corazón del principio de complementariedad en el estatuto, con el estándar de cuando el Estado no puede o no quiere llevar a cabo una investigación, es la Corte la que va a hacer ese análisis, ¿no?, el tema de la capacidad y la voluntad. Pero con el caso Gaddafi, la Corte llena de contenido el estándar de la capacidad y la voluntad, o mejor dicho, el criterio de la voluntad y la capacidad, y lo dota de contenido con el estándar de misma persona, misma conducta para el test de complementario. O sea, no basta, y esto lo dice a Libia y a Kenia, no basta con que demuestres estas reformas a nivel del Poder Judicial, no basta con que demuestres medidas que estás tomando quizá contra otros sujetos, sino por test de complementariedad. Lo que queremos ver es que se estén tomando medidas nacionales contra las mismas personas, o potencialmente las mismas personas que estaríamos investigando, por potencialmente la misma conducta. Ojo, que no dice mismo crimen, sino misma conducta, ¿no?, para que, si no hay una igualdad absoluta entre los tipos, pero
pero se centran en la misma conducta, entonces se pueda activar el test, ¿no? Entonces, es el test de complementariedad que estos casos nos dejan, lo que creo que amerita mucho la atención en el examen preliminar en Venezuela, en otros por supuesto, y en qué nos encontramos actualmente, en este momento. Creo que pues hace unas semanas nos encontramos con la expectativa de si la Fiscalía iba a proceder a concluir el examen preliminar. Ojo, no estoy diciendo necesariamente abrir una investigación, pero sí por lo menos a concluir el examen preliminar, porque todo parecía apuntar a que se iba a llegar a una decisión en Venezuela 1, repito. Eh, Ahora estamos a la expectativa de ver de qué va a salir de la sala de cuestiones preliminares y también pues qué curso le va a dar el nuevo fiscal al examen preliminar. Confiamos en que va a haber una continuidad, sabemos que va a haber como públicamente se ha dicho, van a haber continuidades en los equipos, pero creo que ese es, en este momento, pues, quizá tenemos más preguntas que respuestas, ¿no? Entonces, pues para concluir, simplemente lo dejaría ahí, decir que el estatuto es claro respecto a estas acciones legales una vez abierto la investigación. El estatuto y la jurisprudencia, sobre todo, es claro sobre cómo leer el test de complementariedad y creo que frente a las últimas acciones que se han tomado, frente a la sala de cuestiones preliminares, frente a las acciones por parte del Estado de Venezuela, frente a la sala de cuestiones preliminares, pues ver cómo se resuelven y qué respuestas nos da, no solo para el examen preliminar en Venezuela, sino también para otros otros exámenes preliminares donde potencialmente se podrían tomar medidas similares. Eh, lo dejo aquí. Muchísimas gracias, Andrea, Juan Carlos. Me quedaré conectada también escuchando en la medida que pueda, pero les agradezco muchísimo por la invitación y por la atención a todos y todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Michelle. Y bueno, quisiera rescatar algunos puntos de la exposición, sobre todo la política, la reflexión sobre la gestión de Fatou Bensouda como fiscal de la CPI y el establecimiento de ciertas políticas que deben guiar el avance del examen preliminar, entre ellas la política de misma persona, misma conducta en el criterio de complementariedad. Ahorita vamos a abrir una ronda de preguntas para la profesora Michelle. No sé si existen, si hay en el chat. Me entiendo que no. En este caso vamos a avanzar con el profesor Juan Carlos Ospina, abogado y profesor de la Universidad de los Andes. El profesor nos va a hablar sobre el examen preliminar de Colombia y va a hacer algunas consideraciones al respecto. De nuevo, si tienen preguntas, por favor, en la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a la universidad por esta invitación. Muchas gracias a la profesora Andrea Santa Cruz, además con quien he trabajado desde hace algunos años en esta materia. También es un placer compartir este espacio con Michelle, una excelente profesional que adicionalmente durante años estuvo encargada de toda la relación de las organizaciones de sociedad civil con la Corte Penal Internacional y pues por eso mismo tiene un conocimiento tan especializado en relación con esta materia. Espero que estén muy bien, les deseo lo mejor para ustedes y sus familias en estos tiempos tan complejos. Me han invitado entonces a compartir algunas reflexiones, puede ser algo de contexto inicialmente, pero luego algunas reflexiones también sobre el examen preliminar que se sigue desde junio del año 2004 en Colombia. Es decir, en este mes estamos cumpliendo 17 años de examen preliminar, como ya lo dijo la profesora Michelle. Este es el examen preliminar más largo que se ha seguido por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Eso
plantea dos escenarios de análisis. Seguramente habrá matices, pero dos principales. Uno que sería crítico de estar 17 años esperando una decisión frente a la posibilidad de investigación de crímenes de competencia del Estatuto de Roma cometido en Colombia, o de otra parte, que creo que es la más contemporánea, digamos, es la narrativa que más apoyo tiene en esta materia, es que esta espera también ha sido fructífera en la medida en que la Corte Penal Internacional ha servido como, diríamos coloquialmente, como el coco, como el temor que puede producir de su intervención para que el Estado colombiano pueda presentar esfuerzos de investigación, juzgamiento y sanción de responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra de competencia de la Corte Penal Internacional. Yo no me extendería en el contexto, pero creo que es claro para quien tenga alguna referencia de Colombia, saber que ha vivido casi cerca de 7 décadas en un conflicto armado profundamente deteriorado, deshumanizado, con más de 9 millones de víctimas del mismo. Eh, Muchas de ellas de graves violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho humanitario, que constituirían, en virtud del Estatuto de Roma, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Todo lo que ustedes puedan imaginarse que tenga que ver con graves crímenes es posible que se haya cometido en Colombia. De esos 9 millones de víctimas, que es cerca del 20% de la población en Colombia, tenemos datos de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de cerca entre 100 y 120.000 personas desaparecidas. Obviamente, pues las personas que han perdido la vida durante este periodo de tiempo también, digamos, correspondería a una cifra de personas significativa, de más de 250.000 personas. Y podríamos seguir como en cifras. Finalmente se trata de vidas humanas, se trata de seres humanos a los que se le negaron sus derechos. Y en esa medida se trata también de establecer las responsabilidades individuales de personas que estuvieron vinculadas con los crímenes. El Estatuto de Roma surge bajo una lectura de complementariedad a los esfuerzos que realizan los estados en materia de justicia. Es decir, parte de la idea de que los estados deben cumplir con sus obligaciones internacionales de respeto, garantía y protección de los derechos humanos, y que en esa medida deben contar con las capacidades para investigar, juzgar y sancionar aquellas conductas que son graves porque atacan a toda la humanidad. Referencia a crímenes de lesa humanidad, la referencia a crímenes de guerra, tienen una relevancia mayor en el Estatuto de Roma porque son aquellos crímenes irrenunciables, son aquellos crímenes que como sociedad de seres humanos, entonces no podemos aceptar en la medida en que se trata de infracciones contra los seres humanos a tal punto que pone en cuestionamiento, en tela de juicio, nuestra propia razón de ser, nuestra propia humanidad. En esa medida, los estados pues deberían cumplir con la obligación de investigar, juzgar y sancionar, pero existen estados que no tienen las capacidades y condiciones para hacerlo o no quieren hacerlo. Frente a estas dos posibilidades, surge la competencia de la Corte Penal Internacional para efectos de intervenir y en esa medida asumir el cumplimiento de esos deberes de investigar, juzgar y sancionar a esos responsables de crímenes contra toda la humanidad, sin importar dónde hayan ocurrido, sin importar sesgos políticos o ideológicos o de ningún tipo. Simplemente refiriendo a partir de la victimización, a partir de lo que sufren las víctimas, obviamente la comisión de estos crímenes y la necesidad de que a partir de una investigación y juzgamiento se aplique una sanción. En Colombia, históricamente hemos tenido un nivel de impunidad muy alto. Fuentes oficiales
como la Fiscalía General de la Nación, en diversos momentos y periodos de tiempo han señalado que la impunidad es cercana al 95%. En datos más actualizados, en la última Fiscalía General, datos de la dirección de la última Fiscalía General en Colombia, es cercana al 76%. Y esos son datos, digamos que cuantitativamente relevantes, pero detrás de cada uno de esos datos, pues hay proyectos de vida y hay condiciones de impunidad graves. Ahora imaginen eso en un contexto de conflicto armado, en el que el 20% de la población sufrió hechos victimizantes muy graves, como el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, torturas, entre otros, violencia sexual, entre otros. Colombia, entonces, frente a esa condición de humanidad, tenía unos esfuerzos de justicia ordinarios, típicos, digamos, de los estados que no podía dar respuesta a estas condiciones. En ese contexto inicia el examen preliminar en junio del año 2004 y desde entonces en el Estado colombiano se han hecho unos esfuerzos importantes desde tres enfoques. Un enfoque normativo con reformas constitucionales y legales para la creación de ciertos tribunales de justicia especial, a lo que hemos denominado justicia transicional, en específico dos. Uno, la creación de tribunales de justicia y paz y un procedimiento que sigue hasta llegar a la Corte Suprema contra los actores que pertenecieron a las Autodefensas Unidas de Colombia, una denominación que tuvieron en cierto momento del tiempo los grupos paramilitares en Colombia, que continúan con otras denominaciones a la fecha. Y también los esfuerzos producidos desde el punto de vista normativo con la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el último esfuerzo de justicia transicional en Colombia a partir del acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC-EP, grupo guerrillero presente en Colombia desde la década del 50, de acuerdo con los estudios comparados, el grupo guerrillero más grande y más antiguo del continente americano. De otra parte estarían, adicional a esos esfuerzos en reformas legales, el avance de procesamientos o los procesos que se siguen. Entonces, pues se establecieron procedimientos distintos, tanto en Justicia y Paz como en la Jurisdicción Especial para la Paz, en relación con los actores sobre los que tiene competencia. En Justicia y Paz, como les mencioné, exintegrantes de grupos paramilitares; en la Jurisdicción Especial para la Paz, exintegrantes de las FARC-EP y también de la fuerza pública que participó del conflicto armado. Y tercero, tiene que ver con las condiciones en las que uno considera que puede bloquearse o no bloquearse estas iniciativas, y en esa medida uno podría considerar que hay avances o retrocesos en esas tres materias. El examen preliminar sobre Colombia ha sido bastante particular. Y lo ha sido no solamente por ser el más largo hasta ahora conocido en el ejercicio que hace la Fiscalía de la CPI, sino porque desde el año 2012 tiene una situación particular de informes anuales especiales, digamos, que se elaboran de manera separada al informe anual que hace la Fiscalía frente a todos los exámenes preliminares. Eso es uno. Dos, en el año 2012 se expidió un informe intermedio o de medio término en el que se fijaron las condiciones en las que estaría concentrado el examen preliminar en la medida en que la multiplicidad de crímenes cometidos, periodos de tiempo de actores, pues era difícil de abordar en su totalidad, y entonces la Fiscalía de la CPI planteó que se iba a concentrar en cuatro aspectos: crimen de desplazamiento forzado, crímenes de violencia sexual, los procesamientos contra las Autodefensas Unidas de Colombia o el proceso de justicia y paz, y por último lo relacionado con las ejecuciones extrajudiciales cometidas por integrantes de la fuerza pública contra civiles, llamados en Colombia y seguramente con alguna referencia global como falsos positivos. Esos cuatro ejes de referencia que venían obviamente del contexto en que se produjo el inicio del examen preliminar del año 2004,
tienen eco, obviamente, hasta nuestros días, pero se ha agregado un quinto elemento en los últimos años relacionado con el seguimiento a el procedimiento de estructuración e implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz. En esa medida, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene esencialmente la atención puesta sobre crímenes de violencia sexual, crímenes de desplazamiento forzado, falsos positivos. En esa medida, la capacidad del Estado y el querer del Estado de judicializar y sancionar a los responsables de esas conductas, y adicionalmente los ojos puestos sobre los avances en materia de justicia y paz y en la Jurisdicción Especial para la Paz. Además de esas particularidades, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha reconocido que el caso de Colombia es paradigmático, por decirlo de alguna manera, en la medida en que ha reconocido esfuerzos, también ha reconocido retrocesos, en la medida en que ha encontrado una sociedad civil muy viva, muy activa frente al trabajo de la Corte Penal Internacional, pero también una institucionalidad que ha hecho esfuerzos a través de estas reformas legales, normativas, la creación de instituciones y demás, para tratar de responder a las expectativas en términos de justicia, y que en esa medida ha dicho, ha confesado incluso en un documento que se conoció hace cerca de 2 semanas, en la que la Fiscalía de la CPI eleva a consulta sobre cuáles serían los indicadores o elementos a tener en cuenta para tomar una decisión definitiva sobre el examen preliminar en cualquiera de las 2 vías, sea a consultar para abrir una investigación, o sea, para cerrar el examen preliminar sin una investigación. Y ha planteado allí, en ese documento, que es paradigmático, entre otras razones, porque hay buenas circunstancias, hay buenos elementos para plantear la necesidad de una intervención, pero también hay buenos elementos para que se entienda que esperar también es una alternativa. Esperar bajo el escenario de complementariedad, es decir, esperar en la medida en que, si el Estado está haciendo esfuerzos, la intervención de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional podría torpedearlos, o de otra manera, irse también podría torpedear los esfuerzos en la medida en que el Estado sentiría que no tiene, digamos, a ese vigilante atento, y en esa medida podría torpedear los esfuerzos de justicia. Frente a esa tensión, entonces, lo que ha planteado es que van a darse unos elementos a considerar por sociedad civil, instituciones y demás, en el que deberíamos llevarle a la Fiscalía, a la CPI, el suficiente conocimiento e ilustración para que fije una forma de definición en un periodo de tiempo razonable sobre la necesidad de continuar con el examen abierto, o sobre, y en esa medida, pasar a una fase de investigación, o la necesidad de cerrar el examen, pero mantener una vigilancia que pueda determinar a partir de unos criterios si se reabre frente al incumplimiento de esos criterios. En ese escenario estamos, a 17 años, como decía. Es un escenario que es interesante desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de la comprensión de la Fiscalía, de la CPI, pero que es muy complejo desde la perspectiva de las víctimas, y quería, digamos, con eso cerrar un poco esta intervención. En, ordinariamente, en las conversaciones sobre esta materia estamos indirectamente hablando de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, de crímenes contra la humanidad, de crímenes de guerra. Y sabemos que están en el medio de la conversación, pero a veces se hace poco palpable, se evidencia poco. Y yo creo que eso es un problema, porque la Fiscalía de la CPI no está para establecer cálculos en función de algunos elementos indicativos de esfuerzos o no, sino para satisfacer los derechos de las víctimas. Y frente a eso, obviamente, es particular la mirada de la sociedad civil frente a los procesamientos que se siguen en los estados, la capacidad o incapacidad para hacerlo, pero también otros crímenes que tal vez, como en el caso de Colombia, no está priorizado dentro de ese marco de referencia que planteé, y que podrían servir de referencia para que la Fiscalía los tomara como puntos centrales, de forma tal que eso produjera de alguna medida la atención del Estado necesaria para que haya algún esfuerzo en esa materia, o si no lo hay, pues para que
de acuerdo con su mandato, la Fiscalía de la CPI realizara alguna intervención. Adicionalmente, en el último documento, digamos, nosotros hemos hecho desde sociedad civil una crítica a los informes anuales que ha expedido la Fiscalía, especialmente en los últimos años, una crítica obviamente constructiva, en el sentido de que a veces, o a veces no, cuando hacemos la lectura del informe, después de haber hecho muchos llamados de atención, enviado documentación, reportado datos y demás, no aparece la sociedad civil como un actor o un interlocutor válido en el examen preliminar. Es decir, no aparecen referencias más allá de que tal vez aparezca el dato de que se allegaron X número de comunicaciones mediante el artículo 15 del Estatuto de Roma, pero no hay una referencia que permita incluso contrastar la información que se ha recibido del Estado y de sociedad civil en relación con la situación de impunidad. Eso es importante especialmente con estados que podrían exagerar información, entregar información falsa y que los datos de sociedad civil pueden servir. Claro, podría sencillamente ser también una medida de cuidado de sociedad civil en la medida en que no se expone esa contradicción públicamente, pero eso deja de lado entonces una mirada que es importante. Igual pasa con el documento que se conoció hace muy pocas semanas sobre, que les planteaba sobre los criterios que la Fiscalía de la CPI quisiera fijar a partir de la consulta abierta que ha realizado sobre estos elementos. Y yo creo que falta la perspectiva de las víctimas. Creo que en muy pocos elementos del documento se hace referencia a eso. Los indicadores que se construyen son indicadores técnicos de una serie de tecnicismos que tenemos los abogados frente a esta materia, pero que tienen, digamos, por lo menos en el documento, nula aproximación a las expectativas y a los reclamos y a los intereses de las víctimas. Sin duda, pues estar hablando de justicia significa estar hablando de justicia para las víctimas y en esa medida hay una conexión, pero falta que se haga mucho más evidente. Esa sería seguramente una crítica legítima que creo puedo hacer, respetuosa también de la Fiscalía de la CPI, pero que tiene que ver con lo que planteaba al inicio de este cierre, y es que en estas conversaciones que tenemos frente a esta materia, obviamente sabemos que estamos indirectamente hablando de víctimas, pero si no las ponemos en el centro de la conversación y del diálogo sobre la materia, obviamente vamos a tener un vacío de perspectivas y pues desde sociedad civil o organizaciones de derechos humanos, centros de derechos humanos, tampoco se puede, digamos, establecer como una unidad de voz frente a las expectativas de las víctimas, así tengamos una legítima conexión en función de sus intereses. Esta misma perspectiva, y con esto termino, es la perspectiva interesante a plantear en las dinámicas de observación del examen preliminar frente a Venezuela. Sería la misma perspectiva interesante de un futuro examen preliminar hecho público en México y seguramente en otros países de la región y en otros lugares del mundo, porque si tenemos claro que este es un esfuerzo desde la humanidad en su conjunto, el que hace la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que beneficia a las víctimas de estos crímenes, sin importar la nacionalidad, sin importar la ideología, sin importar ningún otro elemento, entonces estaríamos de esa manera no solamente satisfaciendo los intereses de las víctimas, sino mostrando una perspectiva humana y sensible a la humanidad en relación con el trabajo que realiza la Fiscalía, la CPI. Por eso mismo es que les plantearía, así como se lo he planteado a mis compañeras en estos años previos, que pues así como anhelamos justicia para las víctimas en Colombia, de la misma manera anhelamos justicia para las víctimas en Venezuela y para las víctimas de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, que son competencia de la Corte Penal Internacional en otras partes del mundo. Así que es nuestro compromiso y es nuestro deseo que se haga justicia y que a partir de los esfuerzos o no que se hacen en los estados, obviamente la Fiscalía, la CPI, tome camino y como podría ocurrir en el caso de Venezuela, antes seguramente que en el caso de Colombia, se pueda dar algún avance que pueda girar hacia la investigación y en esa medida, sin que eso signifique un prejuzgamiento, una perspectiva que prioriza a las víctimas frente a un Estado inactivo
en la judicialización, en la investigación y en la sanción de los responsables. Lo dejaría ahí, sujeto seguramente a sus preguntas. Mil gracias, Alberto. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Y bueno, quisiera destacar algunas cosas sobre la intervención, sobre todo los esfuerzos en materia de justicia y paz, en la Jurisdicción Especial para la Paz, en la selección de ciertos crímenes que guían de cierta manera el accionar del Estado y cómo esta selección no ha perjudicado, se puede decir, no fueron sus palabras, pero a las víctimas de otros crímenes que no se toman en cuenta en la CPI, y la importancia de tomar siempre en cuenta el rol de las víctimas cuando se habla de crímenes que afectan a la humanidad en su conjunto. Tenemos ahorita una pregunta para la profesora Michelle Reyes, que la vamos a hacer antes de la intervención de la profesora Andrea Santa Cruz, porque tiene que retirarse antes de la ronda de preguntas. Entonces, esta pregunta para la profesora Michelle Reyes, y después al final abrimos otra ronda de preguntas. Ajá. Profesora Michelle Reyes, voy a leer la pregunta. ¿Qué tan factible ve que el Estado venezolano, una vez iniciada la investigación, inicie el procedimiento del artículo 18.2 del Estatuto? ¿Cuánto tiempo más podría, entre comillas, comprar, asumiendo que la Fiscalía igual solicite autorización para iniciar la investigación? ¿Cree que la Fiscalía asume el riesgo de iniciar la investigación sobre el caso Venezuela 1 cuando ya parece evidente que el Estado no cooperará? Adelante, profesora. Bueno, muchas gracias por la pregunta. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, Voy a perfecto. acercarme. Gracias. A ver, es difícil saberlo, pero solo una precisión que creo que no hice cuando mencioné esto en mi intervención. Y es que el artículo 18 es un artículo a la luz del principio de complementariedad también. Entonces, hacer esa solicitud implica que el Estado está tomando medidas nacionales sobre potencialmente las mismas personas y la misma conducta que estaría tomando la Fiscalía. Entonces, no es hacer una suspensión por hacer una suspensión, es hacer una suspensión en torno a, de nuevo, el principio de complementariedad, ¿no? Entonces, la pregunta de verdad es para el Estado, ¿no? ¿Cuán preparados estarían para... A ver, el artículo 18 es parecido al artículo 19, pero difiere en cuestiones de tiempo. El artículo 18 se puede alegar cuando se abre la investigación, mientras que el artículo 19 apunta más a los casos en concreto, ¿no? Entonces no tienes ese periodo de un año que te da el artículo 18, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuán preparado está el Estado para alegar el artículo 18? Sabiendo que esa impugnación que se hace a la luz del artículo 18 implica que estaría tomando esas medidas nacionales concretas frente a potencialmente las mismas personas por la misma conducta. Entonces, esa es toda mi respuesta en ese momento, porque creo que ya es un tema de análisis que el propio Estado tendría que evaluar, ¿no? Okay, si voy a hacer esta solicitud a la luz del artículo 18, cuán preparado está mi sistema nacional y cuánta voluntad política hay para llevar a cabo este tipo de investigación a nivel nacional, sabiendo que si no se lleva a cabo, pues vuelve a pasar dentro a la competencia de la Corte, ¿no? Espero que haya sido claro un poco, ¿no? Gracias. Gracias a usted, profesora, y ha sido muy esclarecedora su respuesta. Ahora vamos a avanzar con la exposición de la profesora Andrea Santa Cruz. Ella va a hablarnos un poco sobre el examen preliminar de Venezuela y algunas consideraciones sobre los exámenes preliminares en general. Adelante, profe. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Pues bien, como dice Alberto, yo voy a hablar sobre el examen preliminar de Venezuela y algunas consideraciones generales, pero antes quiero agradecer al panel que me acompaña, dos muy buenos amigos que me ha dado este tránsito por el proceso de investigación y entender lo que es el Estatuto de Roma, el sistema del Estatuto y, bueno, ver a Venezuela en el marco de un examen preliminar
entrar en esto sin tener idea a qué nos referíamos y pues haber conseguido dos personas que tienen tanta experiencia y que considero muy valiosos y excelentes profesionales en sus respectivas áreas. Entonces, bueno, quería agradecer que hayan participado en este evento también. Bien, cuando hablamos de la situación de Venezuela, yo primero quise entrar en algunas consideraciones un poco más técnicas de Venezuela. El 17 de julio de 1998 se distribuyó como documento el Estatuto de Roma. Venezuela es uno de los primeros países de la región en suscribir y ratificar el estatuto, y de hecho se publica la ley aprobatoria en Venezuela del Estatuto de Roma o de la Corte Penal Internacional el 13 de diciembre del año 2000. Es hasta el 1 de julio del año 2002 cuando efectivamente entra en vigor el Estatuto de Roma, y entonces a partir de ahí entendemos uno de los aspectos importantes, que es que la competencia temporal va a ser a partir de esa fecha, el 1 de julio del año 2002. Hechos acaecidos en cualquiera de los estados partes, en principio, digamos, no únicamente, pero sí como regla, en principio, a partir de esa fecha. Ahora, ¿cuáles son los crímenes sobre los que tendrá competencia la Corte Penal Internacional? Porque a lo mejor esto suena un poco más básico, pero también es importante hacer referencia en comparación a todo lo que ya han expuesto. Y estos crímenes atroces son 4 y tienen el mismo nivel. Y esto es algo que yo de manera reiterada destaco, porque usualmente en Venezuela hemos visto debates en donde la gente considera que el genocidio es más grave que el crimen de lesa humanidad, y de alguna manera han pretendido durante varios años, ya desde cuando se inicia el examen preliminar, hacer ver que, pues, que estemos hablando de crímenes de lesa humanidad no es suficiente para la gravedad de lo que está viviendo el país, que deberíamos hablar de genocidio, cuando la realidad es que pues los análisis están orientados al crimen de lesa humanidad, pero el crimen es tan grave como el crimen de genocidio, tan grave como es el crimen de guerra, o tan grave como es el crimen de agresión, porque los 4 son los peores crímenes que la humanidad ha reconocido que existen en contra de la dignidad humana. 4 elementos fundamentales que son necesarios veamos como elementos contextuales para entender si estamos o no frente a un crimen de lesa humanidad, y obviamente me estoy refiriendo a estos crímenes porque son los que guardan relación con el examen preliminar de Venezuela. Cuando hablamos de crimen de lesa humanidad, entonces es necesario que esa situación que se está analizando en un examen preliminar pueda observarse en ella un ataque. Y como el mismo artículo 7 del Estatuto de Roma plantea, ese ataque lo podemos ver cuando hay una política del Estado, cuando hay unos patrones que nos permiten evidenciar esa política del Estado, y aquí va no solo el artículo 7 no solo se refiere a la política del Estado, sino también de organizaciones, de cometer esos actos o promover esa política. Pero, pues en el caso venezolano, la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos ha hecho un señalamiento muy preciso de 2 políticas estatales que considera son aquellas que sirven de marco para que este ataque efectivamente ocurra, pero no es un ataque cualquiera, es un ataque que debe ser sistemático o generalizado. Sistemático es porque hay todo un mecanismo, un sistema desarrollado para realizarlo, o generalizado, y aquí es muy importante el o, no es un y, puede ser que ocurra ambos, pero en algunos casos basta con que sea sistemático o sea generalizado, y lo generalizado usualmente está vinculado al tema numérico, la cantidad de personas contra quienes se está realizando este ataque, y en definitiva lo fundamental es que ese ataque esté orientado a una población civil. Eso nos plantea entonces que cuando estamos hablando del examen preliminar, que es la primera parte de un proceso o la primera etapa del proceso ante la Corte Penal Internacional, ese examen preliminar se va a atender o se va a considerar cuál es la competencia de la Corte Penal Internacional. Y se va a analizar la competencia material, que son estos 4 crímenes que les acabo de nombrar, entre los cuales, como hemos destacado, está el crimen de lesa humanidad,
la competencia espacial, que está, como decía, la regla es que sea en un estado parte, lo que a los hechos ocurre en un estado parte, pero también puede ocurrir que aun cuando el estado no es un estado parte, pues admita la competencia de la Corte y entonces también pueda juzgar la Corte casos que hayan ocurrido en él, o en última instancia también que los hechos hayan sido cometidos por personas que sean nacionales de un estado parte. Por último, tenemos la competencia temporal y está vinculado a lo que les decía a partir del vigor del estatuto. Esto, cuando el examen preliminar venezolano, que se inició de dos maneras, inició de oficio por la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en el año 2018, específicamente el 8 de febrero, pero luego vemos que otros estados, 6 estados partes para ser preciso, hicieron una remisión y en ese momento se inicia, cuando lo inicia la Fiscalía de la Corte, lo inicia a partir de eventos ocurridos en el año 2017. Y luego la remisión de los estados partes hace referencia a hechos ocurridos por lo menos desde el 2 de febrero del año 2014. Como verán, la temporalidad no tenía ningún inconveniente, porque estamos hablando de hechos ocurridos con posterioridad al año 2002, que es cuando entra en vigencia el Estatuto de Roma, y Venezuela es un estado parte, uno de los primeros de la región en ser estado parte, así que esos dos puntos nunca fueron puntos demasiado controvertidos en el caso venezolano. Pero sí hubo un debate desde el 2018 hasta el 2020, o digamos un análisis desde la Fiscalía de la Corte para determinar si había competencia material. Quiero destacar que hay 3 formas en que se inicia un proceso ante la Corte Penal Internacional. Puede ser la de oficio por la Fiscalía de la Corte, puede ser una remisión de uno o varios estados partes. Venezuela es el primer estado en el que otros estados distintos a aquel en el que ocurrieron los hechos hace una remisión, y además no fue un solo estado, fueron 6 estados partes. Y también puede haber una remisión del Consejo de Seguridad, que ya Michelle hablaba de los casos de Libia y Darfur. El proceso es muy importante, y eso de cara a que entendamos las expectativas que debemos tener sobre el caso venezolano. Y bueno, oyendo a Juan Carlos, creo que en buena medida se entiende o se desprende de lo que ha pasado con el examen colombiano, que el examen preliminar no tiene una temporalidad, y aunque, como bien indicaba Michelle, dentro de las críticas que se ha hecho al proceso ante la Corte Penal Internacional es, bueno, no vamos a no establecer un límite de tiempo al examen, pero sí tratar de hacerlo más eficiente. Un poco en el marco de lo que decía Juan Carlos, o sea, cómo se sienten las víctimas frente a un proceso tan tardío, frente a un espacio que puede ser el único espacio que consideren el espacio de verdadera justicia. Yo recuerdo haber escuchado a una persona de Afganistán en algún momento, un testimonio en el que esta persona, cuando hubo toda la situación de que la Fiscalía solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares iniciar la investigación, la Sala negó esto. En ese momento, víctimas afganas decían: esta es la única instancia en la que nosotros podemos obtener justicia, y un poco eso es lo que uno escucha a veces de víctimas venezolanas que consideran que en Venezuela no van a poder obtener justicia. Entonces, lo tardío o no de un examen preliminar, pues sí tiene una incidencia importante en víctimas, que, como decía Michelle, en este momento del examen preliminar, las víctimas no tienen ese estatus formal, o sea, nadie es parte todavía en este punto, el Estado no es parte. Además, recordemos algo muy importante, que es que cuando estamos hablando del Estatuto de Roma, nos estamos refiriendo a la responsabilidad penal individual, es decir, no nos estamos refiriendo a la responsabilidad del Estado, no es una instancia como los sistemas de protección regional o universal, es un espacio en donde se determina la responsabilidad penal de los más altos responsables. Usualmente esa es la política que sigue la Fiscalía de la Corte, y en consecuencia, pues cuando se escucha, y eso voy a hacer referencia también a algo que ya nombraba Michelle, a Tarek William Saab señalar que el Estado se siente de alguna manera en violación de sus derechos, porque
no se le ha reconocido el derecho a la defensa, pues en mi opinión personal, ahí hay un desconocimiento claro de la naturaleza de este proceso y de que en esta etapa en la que nos encontramos, que es el examen preliminar, nadie es parte, pero aún así las víctimas son víctimas y las víctimas sienten mucho pesar en cuán tarde puede, cuánto puede tardar este examen preliminar. Terminado el examen preliminar, que ya vamos a ver que tiene 4 fases, puede pasarse a la investigación. Hay opciones, o sea, que se cierra el examen preliminar y luego se puede abrir si hay algunos elementos que lo permitan, o puede pues pasarse a investigación y de la investigación individualizarse y aquí indicarse los casos, los responsables. Aquí esos responsables sí tienen todas digamos, las garantías propias de un debido proceso y luego pasar a juicio. El examen preliminar, que es el caso donde está Venezuela y donde está Colombia, también está Bolivia, es el tercer país en este momento con examen preliminar. En la región público, o sea, que sepamos que existe el examen preliminar. Sobre México también se conoce la posibilidad, por algunas declaraciones públicas que ha hecho la antigua fiscal Fatou Bensouda, en la que se presume que México estaría en la fase 1. Como ven, hablamos de 4 fases, pero no exponemos la fase 1, y es porque usualmente esa fase 1 implica una revisión de la información, pero es una fase que no es pública. Mientras que es a partir de la fase 2 en adelante que empezamos a tener información pública, usualmente una vez al año, en el informe anual que presenta la Fiscalía de la Corte ante la Asamblea de Estados Partes sobre la situación de los exámenes preliminares. Entonces, cuando Fatou Bensouda anuncia en el año 2018 que se había iniciado el examen preliminar de oficio por parte de la Fiscalía, anunciaba que ya estaba en la fase 2, en donde estaba analizando la competencia de la Corte, y en diciembre de 2020, cuando anuncia que hemos pasado a fase 3, en la que digamos, ellos indican claramente que pues consideran que efectivamente se dan los extremos necesarios para considerar que la Corte Penal Internacional es competente. O sea, ellos tienen motivos razonables para creer que hay competencia de parte de la Corte sobre crímenes, específicamente crímenes de lesa humanidad, y ahorita voy a colocar el párrafo específico que se usó en diciembre. Y se pasaba a la admisibilidad, y en admisibilidad se evalúa tanto complementariedad, al principio que señalaba Juan Carlos hace unos minutos, que de alguna manera se desprende, entre otros, del artículo 1 del Estatuto de Roma, cuando señala claramente que los primeros llamados a juzgar crímenes atroces es el mismo Estado en donde ocurrieron esos hechos, y solo si ese Estado no quiere o no puede juzgar, entonces efectivamente la Corte, que complementa el sistema de cada Estado, pues podrá juzgar y en segundo lugar también se analiza allí la gravedad. Y por último, la última fase es una fase que se llama interés de la justicia. Es una fase que se presume existe, o sea, que hay interés en que efectivamente haya justicia, pero en oportunidades pueden haber circunstancias que eviten que eso ocurra. La realidad, en el caso venezolano, y aquí voy a estar concentrada en Venezuela 1, cuando la Fiscalía de la Corte Penal en el informe de diciembre señala que está en la fase 3 de admisibilidad, también indica en sus conclusiones que estima poder concluir el examen preliminar durante los primeros meses del año, y determinar si es posible pasar o no investigación, con lo cual presumimos que se estuvo analizando fase 3 y fase 4 a la vez. Aquí esto es un resumen específico del inicio del proceso del examen preliminar venezolano. El 8 de febrero, como indicaba, el inicio por parte de la oficina de la Fiscalía de la Corte. El 27 de septiembre, la remisión de los 6 estados partes. Y eso es para Venezuela 1, por eso está encerrado en círculo. Pero Venezuela 2, que es un segundo examen preliminar que existe ante la oficina de la Fiscalía de la Corte, deviene o se origina por la remisión de un estado parte, específicamente de Venezuela, quien el 13 de febrero de 2020 remite una situación
nueva en la que indican que en Venezuela están ocurriendo crímenes de lesa humanidad, pero relacionados o como consecuencia de las sanciones unilaterales impuestas por los Estados Unidos. Venezuela 1 se encuentra en fase 3, esa es la situación actual, y se desprende la posibilidad de avance 1 de las conclusiones del informe de diciembre y un poco también del mismo informe que plantea Fatou Bensouda a su salida de la Fiscalía de la Corte, cuando anuncia que ella ya estaba lista para dar una conclusión sobre Venezuela 1, pero que pues los recursos, entre comillas, como decía Michelle, estas opiniones consultivas también, como entre comillas, que llevó el Estado venezolano a la sala de cuestiones preliminares, pues limita el avance. Ella misma indica que pues el carácter confidencial de ese procedimiento que se está adelantando ante la sala le impide dar más información sobre el tema, pero que efectivamente pues ella considera que ya cumplió, ella y su equipo había cumplido con lo necesario para llegar a una conclusión sobre el caso sobre la situación, perdón, de Venezuela 1, pero que bueno, que ahora será el nuevo fiscal Khan el que tomará la decisión definitiva al respecto. Entonces, pareciera, no sé si la esperanza que uno tiene o las expectativas derivadas de lo que uno ha visto a lo largo de este examen preliminar, pues nos lleva a pensar que hay una posibilidad importante de avance, o por lo menos la había durante el periodo de Bensouda, mientras que el caso de Venezuela 2 se encuentra una fase más atrás, se encuentra en fase 2, y en el informe que presentaba Bensouda sobre, digamos, un poco en su despedida de la situación, no observé a Venezuela 2, desde Venezuela 1 hablaba Colombia, pero la realidad es que también en diciembre ellos apuntaban a la posibilidad de tomar una decisión sobre avanzar o no a la fase 3. Por ahora, en general, sobre Venezuela no hubo ningún cambio. Ahora, de manera muy, muy rápida, porque varios de ustedes son venezolanos y para no extenderme demasiado, pues voy a hacer un paseo rápido por cuál es el contexto en el que nos encontramos. Venezuela se encuentra en este momento en el marco de una emergencia humanitaria compleja, profundizada además por una pandemia mundial por el COVID-19, en el marco de la llamada Revolución Bolivariana, en la que se destaca el quiebre institucional. Esta línea de tiempo, en definitiva, lo que plantea es cómo la institucionalidad venezolana fue prácticamente quebrándose, destacándose además el momento de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en el año 2004, a partir de lo cual podríamos considerar como una fecha icónica para el punto de quiebre en la separación de poderes, pero en la separación de poderes vinculada al Tribunal Supremo de Justicia. Ya el poder legislativo había sido cooptado, pero en el caso del Tribunal Supremo de Justicia todavía tenía algunas posibilidades. De hecho, en 2002 había publicado una sentencia que para Chávez fue muy desagradable cuando se declaró el vacío de poder y no el golpe de Estado conforme a los eventos del 11 de abril de 2002. Entonces, luego en 2004 se produce esta reforma de la ley orgánica, con lo cual toma el Tribunal Supremo de Justicia, y a partir de ese momento vemos a un poder judicial que no es independiente ni imparcial, tal y como lo ha señalado de manera reiterada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la misma Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y entre otras instancias internacionales. Vemos que en el marco de esa revolución bolivariana, después de la muerte de Hugo Chávez, pues ocurren algunos eventos, y quiero destacar aquí las manifestaciones del año 2014 por la dura represión a la que se enfrentaron, en donde en el contexto de esas manifestaciones fueron asesinadas 43 personas, y el año 2017, donde luego de un proceso en el que el Tribunal Supremo de Justicia había prácticamente desconocido al Poder Legislativo venezolano, que luego de 2015 tenía una fuerza mayoritariamente opositora, y haber cerrado los caminos a una solución pacífica, pues tampoco había permitido
no tanto el TCJ directamente, pero sí el Poder Judicial no había permitido que se hiciera un proceso revocatorio. En el año 2017 salen las sentencias, se publican las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, en donde de manera descarada la Sala Constitucional le quitaba las competencias al Poder Legislativo, se las otorgaba a sí misma y luego las delegaba algunas en cabeza del Poder Ejecutivo, lo que evidentemente significó una ruptura del orden constitucional, reconocido así por la comunidad internacional, y a partir de allí se generaron muchísimas protestas masivas en Venezuela, de las cuales derivaron en la muerte de más de 150 personas, muchos de ellos jóvenes, uno de ellos estudiante de la Universidad Metropolitana, Juan Pablo Pernalete, que fue asesinado el 26 de abril del año 2017. Y todos los eventos vinculados a lo que fue esa sentencia y las protestas posteriores a esto, las muertes, las ejecuciones, lo que fueron las detenciones arbitrarias, y en el marco de esas detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones a corto plazo, etcétera, han evidenciado que el Estado venezolano tiene una política de criminalización en contra de quienes ejercen sus derechos, pero porque los considera delincuentes, enemigos, personas contra las que debe ir. De hecho, el plan Guaycaipuro, que fue uno de los planes que sirvieron de base para lo que fueron los mecanismos que utilizó la Guardia Nacional y la Fuerza Armada en general para el control de orden público, hablan de fuerzas amigas y fuerzas opositoras, que de alguna manera se desprende que son entendidas efectivamente como enemigos, y hemos podido incluso escuchar a funcionarios decir que bueno, ellos cumplieron órdenes, que ellos sabían o que no sabían que lo que estaban haciendo era tan grave como lo que estaban haciendo. Pero en definitiva lo que hemos visto desde el año 2014 como puntos álgidos es funcionarios que disparan a corta distancia, bien sea armas de fuego, armas como perdigones a muy poca distancia que resultan letales, o armas con las cuales lanzan bombas lacrimógenas también a muy corta distancia y no a 45 grados sino a 90 grados. Y en definitiva estos funcionarios saben que causan la muerte, lo acusaron en 2014, luego lo ocurrió de nuevo en el año 2017 y de nuevo en 2019, con lo cual vemos que efectivamente es parte de una política, es parte de una situación que los funcionarios saben que lo que están haciendo puede generar, en el caso de las muertes, y en otras situaciones, pues, detenciones arbitrarias, etcétera. La Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos, el 14 de septiembre de 2020, determinó que en Venezuela han ocurrido graves violaciones de derechos humanos y que además algunas de estas podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad, y determinaron que tienen motivos razonables para creer que dos de las políticas estatales en el marco de las cuales ocurrieron estos crímenes son una política para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al gobierno del presidente Maduro, incluso dirigiéndose en contra de las personas a través de diversos medios, sobre todo esas personas que demostraron su desacuerdo con el gobierno o fueron percibidas como contrarias a él y a sus familiares, amigos, como blancos de ataques por ser asociados con ellos. Es decir, la misión consideró que efectivamente hay una política para silenciar, desalentar y sofocar a la disidencia al gobierno de Nicolás Maduro, bien sea porque sean miembros de un partido político opositor o porque por algún medio hayan demostrado su desacuerdo con el gobierno. Y además consideran que también hay una política para combatir a la delincuencia, incluida la eliminación de personas percibidas como delincuentes mediante ejecuciones extrajudiciales. La fact-finding o la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos hace referencia específica a los más altos responsables, al presidente de la República, al ministro de Relaciones Interiores, al ministro de la Defensa, que a su entender contaban con la información suficiente, o tenían motivos de ellos razonables para creer que tenían información suficiente sobre lo que estaban haciendo los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, incluida la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Dirección General de Contrainteligencia Militar. En consecuencia, estos serían, en principio, los más altos responsables identificados
por la misión internacional independiente conforme a su estándar probatorio, que no es un estándar como el de un proceso judicial, sino el propio de un órgano de Naciones Unidas, que es un órgano temporal y que simplemente está haciendo una investigación sobre la situación de Venezuela y determina que tiene motivos razonables para creer que estos pueden ser los más altos responsables. Y eso lleva a preguntarse en Venezuela si los procesos judiciales que se están llevando adelante en el país incluye a alguna de estas personas. El informe del 14 de septiembre de la misión establecía 65 recomendaciones y una de ellas estaba dirigida a la Corte Penal Internacional en cuanto a hacer justicia oportunamente para las víctimas de los crímenes que ha investigado la Corte y que estarían bajo su consideración. La misión, el 10 de marzo de este año, destacaba que seguían ocurriendo violaciones graves de derechos humanos en el país, que siguen ocurriendo crímenes de lesa humanidad, que los espacios cívicos han estado muy cerrados y destacaba unas elecciones parlamentarias injustas y carentes de libertad, la exclusión de voces disidentes, la ampliación del término enemigo interno, y que va de la mano con esta política de criminalización de la que hablaba, y la persecución de personas y organizaciones no gubernamentales. Todo esto se ve agravado en el marco de la pandemia COVID-19. Aquí, pues, para ya ir cerrando sobre la situación Venezuela 1, la Fiscalía de la Corte concluyó que había fundamentos razonables para creer que se cometieron crímenes competencia de la Corte, y específicamente habla los correspondientes a los crímenes de lesa humanidad de encarcelamiento u otra privación grave de libertad física en violación a normas fundamentales de derecho internacional, con arreglo en el apartado E del párrafo 1 del artículo 7, tortura, conforme al apartado F del párrafo 1 del artículo 7, violación y otras formas de violencia sexual de gravedad comparable, con arreglo al apartado G, y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, de conformidad con el apartado H del estatuto. Aquí también señalaba que no querían con esto de alguna manera que se considerase que estaban excluyendo cualquier otro acto, simplemente que al momento en que ellos estaban haciendo esta publicación consideraban tener fundamentos razonables y sólidos sobre estos crímenes. Sobre estos actos, pero no descartaban y no descartan aún, según la información que se ha hecho pública, incluir algunos otros actos de los incluidos en el artículo 7. Como les decía, la fiscal Fatou Bensouda, antes de, digamos, ya cerrando su periodo de 9 años como fiscal de la Corte y, como decía Michelle, sus casi 20 años en la Fiscalía, pues señalaba que con respecto a Venezuela 1, ella había hecho todo lo necesario para cerrar durante su periodo este examen preliminar. Cuando digo cerrar, no es para cerrarlo y que no continuara, sino para entender si estaban dados todos los criterios y poder avanzar hacia una investigación o no, y que ahora le tocará al nuevo fiscal hacer las consideraciones y tomar las últimas decisiones. Frente a esto, el Estado venezolano ha tratado de utilizar mecanismos que, en mi opinión, solo pretenden de alguna manera retrasar la posibilidad de un avance del examen preliminar Venezuela 1. Hemos visto declaraciones públicas de Tarek William Saab en las que indica que pues han enviado distintos documentos, exponen que la Fiscalía no les responde, la Fiscalía, y de nuevo siento que aquí o hay desconocimiento o pretende generar desconocimiento hacia la población. Entiendo que la Fiscalía no va a ser una respuesta como en otros mecanismos del sistema, lo que puede decir es que lo recibió o no, pero no más allá de eso. Y pareciera entonces que ellos pretenden tener información como la que tienen cuando están frente al sistema universal o regional de protección. También hablan de unos informes y comunicaciones, 2 escritos de control judicial ante la Sala de Cuestiones Preliminares, y hablan de que han enviado más de 4.000 folios de una ardua y profesional labor de judicialización. Y de nuevo, la pregunta es, ¿quiénes están siendo judicializados? ¿Quiénes están siendo responsables
en estos casos que ellos han considerado emblemáticos porque también están en el informe de la fact-finding, aunque no conozcan si están en el proceso de la Corte Penal. Y en definitiva vemos una carencia de mandos medios y mandos superiores y tampoco de los más altos responsables que la misión ha podido identificar. En este marco, entonces, destaca el fiscal general presentado o ahí colocado por la Asamblea Nacional Constituyente, que se destacaba que en Venezuela se había solicitado la cooperación, que es como una cooperación bilateral entre la Fiscalía y el Estado. Y aquí, sobre todo, ellos quieren tener acceso a la información confidencial que está en el examen preliminar, que por ser confidencial y ellos no ser parte, no tienen acceso. Y esa es su exigencia en el marco de la cooperación. Con lo cual creo que no hay un entendimiento claro de lo que significa la cooperación, más allá de lo que ya decía Michelle, de la Fiscalía no está obligada a cooperar, como si está el Estado obligado a cooperar con el sistema de la Corte Penal, pero aún así la cooperación no es simplemente que yo pueda tener acceso a una información confidencial, además en un país que tiene una política de criminalización y persecución, en donde la información podría representar la persecución de un número incluso mayor de personas. Bueno, lo dejo hasta aquí. Muchísimas gracias y me disculpo si me pasé. Muchísimas gracias, profe. Bueno, y nos despedimos a Michelle, que se tiene que retirar. Un placer que hayan podido asistir. Quisiera destacar de la intervención, bueno, la política del Estado de perseguir a la sociedad civil y de silenciar a la disidencia política, y un punto muy importante en general sobre los crímenes tipificados en el Estatuto de Roma, de que no hay ninguna jerarquía en cuanto a la gravedad. Ahora vamos a abrir un espacio de preguntas. Los exhorto a todos a que las coloquen en la sección de preguntas y respuestas. Ahorita tenemos una para el profesor Ospina y uno para la profesora Santa Cruz de Marino de Alba. Voy a comenzar con la pregunta al profesor Ospina y voy a leerla ahorita. Entonces, en Venezuela, algunos sectores consideran que estamos a las puertas de un proceso de negociación entre el gobierno y la oposición, y que una decisión sobre iniciar la investigación por parte de la Fiscalía podría atentar contra el buen desenvolvimiento de ese proceso. ¿Qué cree usted que hubiese ocurrido si durante la negociación del acuerdo de paz en Colombia, la Fiscalía de la CPI hubiese anunciado que pasaba el examen a la fase de investigación? Muchas gracias por las excelentes exposiciones. Y para la profesora Santa Cruz, bueno, creo que es mejor que responda primero el profesor Ospina y después hacemos la pregunta a la profesora. Muy bien, Alberto, muchas gracias. Creo que hay una única pregunta, pero hay un contexto con una serie de elementos particulares a los que quisiera referirme. Entonces, lo primero, un poco la pregunta de regreso sería si realmente se está frente a un proceso de negociación. Porque una cosa es que algunos sectores consideren que se está cerca de eso, y otra cosa que estemos en medio de eso. Creo que habrían valoraciones distintas desde el punto de vista de complementariedad, y habría una valoración distinta en relación con el impacto que podría producir pasar a una fase de investigación. No obstante, ese sería un cálculo político que sin duda está en el contexto y en el ambiente de la conversación, pero que no es el fundamental ni el corazón del razonamiento que tendríamos que tener. La pregunta de oro es si frente a los crímenes cometidos sobre los que se ha iniciado un examen preliminar, el Estado ha hecho esfuerzos para investigar, juzgar y sancionar a los responsables. Si han existido esfuerzos, entonces, pues se trata de un análisis de consideración distinta, porque
estaríamos valorando esfuerzos y adicionalmente un proceso en el que podría darse un, digamos, un reforzamiento de esos esfuerzos. Si no ha habido esfuerzos o lo que hay no es genuino, pues estar a puertas de un proceso parece no plantear nada distinto, al menos en un periodo de tiempo razonable. En el entretanto, entonces, las expectativas de las víctimas, ¿en dónde están? Porque tendrían que estar frente a la actividad del Estado o frente a la actividad de la Fiscalía de la CPI. ¿Qué hubiese pasado si durante la negociación en Colombia la Fiscalía de CPI hubiera anunciado que iniciara la fase de investigación? Depende. La fase de investigación no significa una sanción. La fase de investigación significa que los esfuerzos continúan para determinar si existen suficientes elementos para llevar ante la CPI una acusación frente a un responsable. Es decir, el examen preliminar permite tomar los elementos necesarios para avanzar a la fase de investigación, pero es la fase de investigación la que determina si existen los elementos o no para continuar con un procesamiento judicial. Yo creo que hubiese generado mucho ruido, sin duda, y hubiese generado mucho ruido dependiendo de cuál era el enfoque de la apertura de la investigación. Si la investigación hubiese sido en dos vías, en desplazamiento forzado, ejemplo, frente a los crímenes cometidos por FARC en esa materia, y falsos positivos, entonces hubiera tenido un impacto similar entre los actores vinculados a la dinámica que se proyectaba frente a la creación e implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero al mismo tiempo, creo que el mensaje que se podía presentar en esa circunstancia es que precisamente había que continuar con el esfuerzo de justicia y de creación de la Jurisdicción Especial para la Paz y demás, para que así se hubiese abierto la fase de investigación, en el Estado colombiano se continuaran los esfuerzos y eso diera lugar a que, por ejemplo, no fuera necesario continuar con estos o con este en la Fiscalía de la CPI, sino que en el Estado colombiano se pudieran adelantar las investigaciones, juzgamiento y sanciones correspondientes. El hecho de que genere mucho ruido no quiere decir, y mucho ruido político frente al contexto que me mencionan en la pregunta, no quiere decir que no es lo correcto que se deba hacer en términos de expectativas, necesidades y reconocimiento de las víctimas de estos graves crímenes cometidos contra la humanidad. Un asunto adicional. Creo que pasar a la fase de investigación es un hecho muy importante, sin duda. Es decir, terminar exitosamente un examen preliminar es muy importante, porque de esa manera se determina que hay información, que hay suficiente información para llegar a una fase de investigación y a partir de ello desplegar otra serie de actividades que tiene que desplegar la Fiscalía, la CPI. Y es un paso más dentro de un esfuerzo de justicia. Es decir, la apertura de investigación no es la sanción, no es un triunfo distinto a un avance. Y claro que el avance es significativo, pasar de una etapa a otra sin duda lo es. Pero creo que en cualquier contexto de negociación, eso se entendería más como una consecuencia precisamente de la inactividad, de la ausencia de carácter genuino de las investigaciones, y el hecho de que esas investigaciones se sigan frente a unas víctimas particulares y a unos responsables particulares, no tendría por qué derrotar otros esfuerzos que se puedan estar realizando. Por el contrario, debería complementarlos y debería ajustarlos a los razonamientos posibles, porque ahora bien, ninguna negociación, y esta es una parte, ustedes dirán, qué rígido, qué duro, ninguna negociación de que se trate, ejemplo en Colombia, puede dar lugar a renunciar a la responsabilidad en términos de judicialización de responsables de crímenes contra la humanidad. Si se quiere, podría pasar lo que ha pasado en otros lugares del continente, en el que se ha expedido una ley de amnistía que luego
la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha inadmitido, que ha dicho que no procede. Eso mismo es lo que la Fiscalía de la CPI ha repetido una y otra vez. Lo repitió una y otra vez en el proceso colombiano, en el proceso de paz colombiano. Ustedes, sin duda, tienen las condiciones para determinar, pero si ustedes renuncian a perseguir estos crímenes, nosotros como Fiscalía de la CPI no lo podemos hacer. Entonces, creo que hay una tensión por resolver también entre qué es lo que se puede negociar y qué no. Y frente a esto, uno podría levantar argumentos nacionales, ¿no? Digamos, si es el esfuerzo nacional y se puede nacionalmente, pues entonces, ¿por qué vamos a depender de una instancia internacional? Pero no podemos olvidar precisamente que el sentido y el efecto del Estatuto de Roma es poner a disposición de la humanidad un tribunal para juzgar aquellas conductas que son reprochables por toda la humanidad y que no pueden ser renunciadas precisamente porque son hechas contra todos, todas y todos nosotros. Esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, profesor. Y bueno, ya para finalizar, una última pregunta para la profesora Andrea Santa Cruz, también de Mariano de Alba, que pregunta sobre si hay claridad entre las víctimas y los venezolanos de que la Corte Penal solo va a juzgar a unas pocas personas como responsables de crímenes de lesa humanidad. Y otra pregunta es cómo manejar las expectativas de una parte importante de la población con respecto a lo que puede suceder con el caso Venezuela 1. Profesora. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias, Mariano, por tu pregunta. Pues yo creo que hay mucha desinformación todavía en Venezuela, a pesar de que creo que hay un gran esfuerzo de distintos actores venezolanos e internacionales en hablar más sobre el tema de la Corte Penal Internacional y tratar de dar mayor claridad. Pero es parte de esa necesidad que hemos observado en cuanto a conocer los límites de la Corte, a entender esto con mayor claridad y a su vez manejar mejor las expectativas, es que hacemos actividades como esta. Creemos que un espacio académico como este, en el que podamos ver desde el examen preliminar más largo hasta el examen preliminar que estamos atendiendo en el caso venezolano de la situación de Venezuela, pues permite dejar claro que uno, no hay una temporalidad claramente establecida y eso ya es una señal para el manejo de expectativas. Creo que la situación de Venezuela no va a mantenerse en el tiempo como la colombiana. Nuestras expectativas es que avance más rápido, pero si incluso vemos el grupo de personas que ha hecho algunas comunicaciones públicas en contra de la gestión de Fatou Bensouda, señalando que el caso venezolano había tardado demasiado y que entonces eso evidenciaba que había un interés en contra de la justicia de parte de la oficina de la Fiscalía. Creo que todo eso juega a la desinformación y a generar así como hay expectativas positivas de avance, también se genera como esa incredulidad hacia la posibilidad de un espacio de justicia. Y lo otro es que esos discursos en donde se plantea el espacio de la Corte como un espacio para resolver asuntos políticos, también es una forma de desinformación y de acentuar unas expectativas que no son las adecuadas. Entonces, para ser concreta en la respuesta, creo que no todos los venezolanos ni las víctimas en general tienen claridad, aunque sí sé que hay espacios que atienden víctimas y que han tratado de que ellas tengan mayor certeza o mayor conciencia sobre que el funcionario que probablemente le haya disparado, en el caso de los asesinatos, que le haya disparado a su hijo, no va a ser el que va a ser juzgado allá, sino el más alto nivel
de quien dio la orden en el entendido de que efectivamente hay una cadena de mando y eso ocurrió en el marco de una política. Y bueno, además también hubo que explicarles por qué el asesinato no estaba entre los actos que la fiscalía indicaba como aquellos que consideraba tener fundamentos razonables para creer que habían ocurrido como parte de los crímenes de lesa humanidad, y explicarles que no significaba un cierre de puertas, y todo eso implica que Venezuela, yo creo que en líneas generales no teníamos la creencia de que podríamos ser realmente víctimas de crímenes atroces, y nos ha ido costando un poco aprender sobre esto, pero cada vez hay más personas que están dando información. Veo conectada a la profesora Tairi Moya, que ha estado muy atenta a todo lo que ha estado pasando y ha estado haciendo publicaciones de altísimo nivel en ese sentido sobre la situación de Venezuela. Simón Gómez ha estado haciendo hilos sobre el tema de la fiscalía, y así podría nombrar a varias personas. En el caso venezolano, Provea también ha estado haciendo una labor en ese sentido. Entonces, al final creo que hay una necesidad, no está tan clara, pero hacia eso se avanza, y en esa misma idea es qué hacer frente a la expectativa, seguir informando. Esas serían mis respuestas concretas. Muchas gracias. Bueno, como ya estamos sobre la hora y no hay más preguntas, no queda más que agradecerle a los panelistas y a todas las personas que se unieron a este evento. Como lo dijo la profesora Andrea, nuestra misión es, desde el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, informar sobre este tema, sobre los crímenes de lesa humanidad y sobre las expectativas en el caso de Venezuela 1. Si tienen más preguntas, pueden siempre dirigirse a las redes sociales del centro y con gusto vamos a responder cualquier inquietud. Y bueno, en el chat hay felicitaciones a los panelistas y me sumo a las felicitaciones a los profesores que nos acompañaron. Muchas gracias y feliz tarde. Gracias, Alberto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.